Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Karina Banguera Rivadeneira. Soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos, Nueva Loja, Ecuador. Estoy cursando la carrera de Biología. Hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son compuestos formados por cadenas de aminoácidos. ¿Pero qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son compuestos que tienen un carbono central al que están unidos un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral denominada grupo R. El grupo amino Listo. Aquí tenemos lo que es el grupo variable. Este es el grupo variable. Acá tenemos lo que es el hidrógeno. Acá el grupo carboxilo. Y acá tenemos el grupo amino. De esto está conformado lo que es un aminoácido. El aminoácido más sencillo es la glicina, en la cual el grupo R es un hidrógeno. Aquí. Este sería intercambiado por un hidrógeno. El estado de ionización de los aminoácidos se modifica cuando cambia el pH. La forma esquiteriónica o ion dipolar predomina en las proximidades del pH fisiológico de la sangre, lo cual lo hace que sea igual a 7,4. Pero ¿cómo podemos ver esto nosotros? De esta manera. Por ejemplo, vamos a ver la concentración. Dice que el estado de ionización de los aminoácidos va de acuerdo al pH. Entonces vamos a dibujar algo así, para poder entenderlo. Listo. Aquí van los ambos grupos protonados. Acá vuelta va la forma esquiteriónica. Y baja. Aquí tenemos los ambos grupos desprotonados. Pero esto, como les decía, depende del pH. Un pH que va de 0 a 14. Donde un pH que es estable va a ser un pH de 6. De 6, bueno, a 7. Entonces aquí lo que nos está indicando es el estado de ionización de los aminoácidos de acuerdo al pH, como podemos ver.
pero nosotros, para poder darnos cuenta de mejor manera, lo vamos a revisar. Esto simplemente era para ver el pH, cómo más o menos tenía sus curvas. Tenemos lo que es el enlace peptídico, pero antes hay que tomar en cuenta que los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos y la cadena resultante se la denomina péptido. La cadena polipeptídica o polipéptido es una proteína que puede estar formada de uno o varios polipéptidos. Por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es una proteína, un polipéptido, una cadena. El enlace peptídico es un enlace por el que se unen aminoácidos. Es el enlace entre el carbono de un grupo carboxilo de un aminoácido con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. También se le conoce como enlace amida. Durante la formación de un enlace peptídico se pierde una molécula de agua. Una vez que los aminoácidos pierden átomos de hidrógeno y oxígeno, se les denomina residuos de aminoácidos. Pero ¿cómo se da esto? Como lo decía aquí, es la unión entre el OH del grupo carboxilo con el hidrógeno del grupo amino. Aquí está. Es la unión. Mediante esto se da un proceso de cadena en el cual nos queda la síntesis de la proteína. Se formó el enlace peptídico. Como decía anteriormente, nos dejaba afuera lo que era una molécula de agua que se formó. De esto se formó la molécula de agua. Y nos queda aquí la unión de los dos aminoácidos como una síntesis de la proteína. Y aquí está el enlace peptídico. Por convención, se considera que el inicio de una cadena polipéptida corresponde al grupo amino. Siempre va a empezar con este grupo, con el grupo amino. Mientras que el grupo carboxilo siempre va a estar al final. Los puentes de disulfuro. Como antes les mencioné, en algunos casos las cadenas polipeptídicas lineales se encuentran entrecruzadas mediante enlaces covalentes. Los entrecruzamientos más frecuentes son los puentes de disulfuro, los cuales se forman por la oxidación de una pareja de residuos de cisteína. Por ejemplo, aquí tenemos la unión de dos cisteínas que mediante un proceso de oxidación va a formar la cisteína mediante sus puentes de disulfuro. La mayoría de los microorganismos pueden sintetizar todos sus aminoácidos, pero los seres humanos solo podemos sintetizar 11 aminoácidos. Como podemos observar aquí, como podemos ver aquí, vamos a realizar lo que es el proceso para ver cómo es que se forma la forma esbuteriónica. Empezamos primero desprotonando. Como podemos darnos cuenta, aquí comienza a salir. Se desprotona con un hidrógeno positivo y acá de igual manera. Aquí lo que hace es perder este hidrógeno. Y acá queda el primer compuesto desprotonado, en el cual se va a producir la forma esbuteriónica, la cual nos quiere decir que van a quedar dos compuestos desprotonados. Y este de igual manera, como podemos observar acá, se desprotona, se forma, se va el hidrógeno, forma un hidróneo. Y aquí tenemos lo que es la forma o esbuterión, en el cual los dos están desprotonados, están a un mismo nivel.
El carbono central de los aminoácidos es un carbono quiral, excepto en la glicina, por lo que existen enantiómeros. Si el grupo amino está orientado hacia la izquierda, el aminoácido es L. L si se encuentra hacia la izquierda. En cambio, si el grupo amino está orientado hacia la derecha, el aminoácido es D. En las proteínas y las células eucariotas solo se encuentran los aminoácidos L. Sin embargo, se encuentran aminoácidos D en el peptidoglicano de la pared celular de las bacterias. Así que en las proteínas de los seres humanos encontramos 20 aminoácidos, cuyas propiedades dependen del grupo L. Los aminoácidos se pueden clasificar en aminoácidos hidrofóbicos, con grupo R, no polares, los cuales no son polares. Dentro de los cuales está lo que es la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, polina, la felianina y el triptófano. A diferencia de los aminoácidos polares con grupo R o neutros, tenemos los neutros, los que sí son polares, dentro de los cuales tenemos la serina, la treonina, tirosina, asparagina y glutamina sí, listo. Los aminoácidos con grupo R que tienen carga positiva, con un pH normal, fisiológico, es la lisina, la arginina y la histidina. Entonces, teníamos también los aminoácidos polares con el grupo, los polares con un pH fisiológico. Los 20 aminoácidos se encuentran de esta manera distribuidos. Aquí teníamos lo que era la lisina, la arginina y la histidina. También teníamos los aminoácidos del grupo R que tienen carga negativa. A ver, que tienen carga negativa. Y hacia un pH fisiológico de igual manera. Los cuales era el ácido aspartico y el ácido glutámico. En los microorganismos encontramos 20 aminoácidos. El aminoácido pirrolosina solo se encuentra en algunas arqueas que producen metano. Pero ¿cuáles son estos 20 aminoácidos? Bueno, 22 aminoácidos. También se clasifican ellos en esenciales y no esenciales. Tenemos los aminoácidos no esenciales o aminoácidos que el ser humano puede sintetizar por sí mismo. Esos son la alanina, la arginina, la asparagina, el aspartato, la cisteína, la glutamina, la glicina, prolina, la serina y la tirosina. A ver. La serina y la tirosina.
Estos son los no esenciales. Ahora tenemos los esenciales. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos que el ser humano no puede sintetizar por sí mismo y por tanto debe tomarlo del medio exterior, o sea, de lo que consumimos. Estos son los esenciales. Dentro de los esenciales tenemos a la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilanina, treonina y treonina, triptófano y valina. El triptófano, y la valina. Tenemos los aminoácidos esenciales que nuestro organismo tiene que consumirlos del exterior, de todos los alimentos que nosotros ingerimos. Ahí está. Los aminoácidos se utilizan como aditivos alimenticios, como suplementos nutricionales y como precursores en la industria química. El aminoácido más comercial es el ácido glutámico, que se emplea como potenciador del sabor. Por ejemplo, es el llamado glutamato monosódico. Ese es lo que se conoce como el ajinomoto. Bueno, antes se sabía consumir bastante, ahora ya no mucho. Otros dos aminoácidos importantes también son el ácido aspartico y la fenilanina, que forman edulcorantes artificiales. También tenemos, por ejemplo, el aspartamo, el cual es 200 veces más dulce que la sacarosa y no aporta calorías. También tenemos la lisina, que es un aminoácido esencial para los seres, ya que es usado como aditivo alimentario y su ingesta insuficiente aumenta la ansiedad generada por el estrés. El triptófano, en cambio, es un aminoácido esencial que sirve para sintetizar la serotonina y la melatonina. La serotonina es un neurotransmisor que evita la depresión, el mal humor y la ansiedad emocional. La melatonina es una hormona que regula el sueño y evita el insomnio. Su concentración aumenta en la noche, causando sueño, y disminuye en la mañana. Una taza de leche contiene una gran cantidad de triptófano. Esto lo encontramos en la leche. La tirosina, es un aminoácido no esencial que es utilizado para sintetizar a la dopamina. La dopamina, es un neurotransmisor que evita el mal humor y mejora el aprendizaje. Se produce al comer y tener relaciones sexuales. El deporte, el baile, el chocolate también incrementan el nivel de dopamina. La fenilanina y la tirosina se utilizan para sintetizar la adrenalina, epinefrina, que es una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y dilata las vías respiratorias. La tirosina se utiliza también para la síntesis de noradrenalina, la cual es la norepinefrina, que es una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y desencadena la liberación de glucosa. Listo. Pero ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Esto quiere decir que confiere la elasticidad, resistencia a órganos y tejidos. Por ejemplo, el colágeno, que está presente en los huesos, cartílagos, la piel, la queratina, que está presente en el cabello, en nuestras uñas, las plumas, los cuernos. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores dentro de las reacciones químicas del metabolismo. Se encargan del crecimiento y reparación de los tejidos, como la trombina y el fibrinógeno, que se encuentra en la sangre y participan en el proceso de coagulación. Esto es, por ejemplo, cuando se da una herida y nos damos cuenta que comienza rápido a coagularse.
la sangre y no sabemos por qué. Pues esto sucede, ya sabemos, por el fibrinógeno que se encuentra en nuestra sangre. Transportan moléculas también a los organismos, por ejemplo, la albumina que transporta las hormonas, es la principal proteína de la sangre. El resto de proteínas presentes en el plasma se denominan globulinas, por ejemplo, la hemoglobina que transporta el oxígeno. Debido a la complejidad de las estructuras de las proteínas, se reconoce 4 niveles para describir sus estructuras, la que es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia en la que los aminoácidos están unidos por una proteína. Teníamos lo que son las proteínas globulares o proteínas que tienen forma esférica. Son solubles en agua, actúan como enzimas y que transportan mensajes que regulan el metabolismo. Por ejemplo, teníamos la hormona de la insulina. También transportan moléculas en los organismos como las globulinas. Una vez que se ha formado una cadena polipeptídica, esta no permanece como una estructura lineal, sino que se pliega para formar una estructura más estable llamada estructura secundaria. En la estructura secundaria es el plegamiento de una proteína que se produce debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos amina y monóxido de los aminoácidos. Dos tipos de estructuras secundarias aparecen frecuentemente en las proteínas, lo cual es la hélice alfa y la lámina beta, como tenemos aquí. Esta es su forma, la hélice alfa y la lámina beta. Una hélice alfa se forma con una sola cadena polipeptídica y provoca que ésta sea flexible. Tiene forma de cilindro con un esqueleto fuertemente enrollado. Los grupos R de los aminoácidos se orientan hacia afuera. El grupo monóxido de cada aminoácido forma un puente de hidrógeno con el grupo amina del aminoácido que está dentro de unos residuos más allá en la secuencia. Por la otra parte, una lámina beta se forma con 2 o más cadenas polipeptídicas. Aquí tenemos la lámina beta. Así, por ejemplo. Excelente. Listo. Que se pliegan en zigzag, como les mencioné ahorita, originando que la molécula sea rígida. En una hoja beta pueden juntarse muchas hebras. Este tipo de estructura es de acuerdo para proteínas que tengan funciones de soporte como la fibroína, la cual es la proteína producida por el gusano de seda o las arañas. Entonces se pliegan, mientras más se plieguen, más resistentes. También teníamos lo que era la queratina, que es el componente principal de la lana y del pelo. Consta de hélices alfa entrelazadas que forman una especie de superhélice. Las dos hélices están entrecruzadas mediante interacciones como fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas y puentes de disulfuro entre residuos de cisteínas adyacentes. También tenemos lo que es el colágeno, la cual es el principal componente fibroso de la piel, huesos, tendones, cartílagos y dientes. Contienen 3 hélices alfa, cada una con 100 residuos de glicina, colina y glicina, que se enrollan entre sí para formar un cable superhelicoidal. Por ejemplo, aquí hay mucho más. Excelente. Para formar un cable. La vitamina C también es necesaria para la formación de fibras de colágeno estables porque intervienen en la formación de hidroxopolina a partir de prolina. Las cadenas polipeptídicas que tienen una estructura secundaria se vuelven a enrollar en diferentes direcciones formando estructuras aún más compactas y estables. Por ejemplo, tenemos luego lo que es la estructura terciaria. Es el plegamiento de una proteína que se produce debido a interacciones de atracción entre los grupos R de los aminoácidos. Por ejemplo, los puentes de disulfuro, lo que ya les había mencionado en un video anterior. La estructura terciaria se forma mediante varios tipos de interacciones entre los grupos R que no participan en la formación de las estructuras secundarias y que por el nuevo enrollamiento quedan muy cercanas.
teníamos también lo que viene a ser que en algunos casos las proteínas están compuestas por varias cadenas polipeptídicas y subunidades que se acoplan mutuamente conformando un tipo de estructura denominada estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la estructura que se forma debido a la unión de varias cadenas polipeptídicas, las cuales se unen por puentes de hidrógeno, en enlaces de disulfuro, etc. Por ejemplo, la hemoglobina, la cual consta de 4 cadenas polipeptídicas unidas por puentes de hidrógeno. A ver, por ejemplo, bueno, aquí no se ve, pero digamos que aquí están unidos así. 4 cadenas polipeptídicas. Aquí está una, por acá está otra, por acá otra. A las proteínas también se las puede desnaturalizar, pero esto es debido a un método muy importante para destruir microorganismos. Se consigue por medio del calor, rayos ultravioleta, soluciones ácidas o básicas. Algunas sustancias como el fenol y el etanol son, por ejemplo, desinfectantes eficaces porque penetran rápidamente en las células y las desnaturalizan de manera irreversible. Bueno, desnaturalizan a sus proteínas.